Celebramos la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, que nos ayude la intercesión de los apóstoles San Pedro y San Pablo, por quienes diste a tu Iglesia las primicias de la obra salvadora, y por ellos otórganos el auxilio para alcanzar la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo: «Míranos». El hombre los miró fijamente esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina». Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. De inmediato se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Reconocieron que era el mendigo que pedía limosna, sentado en la puerta del templo llamada La Hermosa, y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Resuena su eco por toda la tierra. Resuena su eco por toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. Resuena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz. Resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la Iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad, en mi exceso de celo por las tradiciones paternas.
Pero cuando Dios, que me eligió desde el vientre de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos, de inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco. 3 años más tarde, fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. En esto que les escribo, Dios es testigo de que no miento. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús resucitado a sus discípulos, después de comer Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Esta solemnidad de San Pedro y San Pablo nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el fundamento del testimonio de los apóstoles, estos dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, celebrados en esta solemnidad juntos, nos muestran que ese fundamento es precisamente el amor sobrenatural, la caridad, la misericordia de Dios. Ese amor que llega hasta el corazón de los hombres de tal manera que son capaces de dar testimonio con sus palabras, con su vida y hasta con el derramamiento de su sangre. Por eso leemos en este día el Evangelio de San Juan, esto que se conoce como la profesión de la caridad, así como está la profesión de la fe, una manifestación de fe. Aquí hay una manifestación de caridad, que indudablemente también implica toda la vida teologal, la fe, la esperanza y la caridad como reina de todas las virtudes. Y entonces Jesucristo le pregunta a Pedro acerca de esto, que es la clave y es el fundamento de su misión, de su vida entera. Le hace estas 3 preguntas, porque en realidad son 3 preguntas diferentes, no es la mera repetición. Es verdad que esta repetición tiene que ver con un énfasis, con un acento, con un subrayar que este es el gran tema, si lo vemos como la misma pregunta repetida 3 veces. Pero al mismo tiempo son 3 preguntas un poco diversas, y en esa diversidad, en ese detalle también advertimos la importancia y la profundidad que tiene el amor divino. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? La primera pregunta. La segunda, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ahí advertimos una diferencia con la primera, ya no dice más que estos, sino si me amas, en absoluto, no en relación con otros. Y en la tercera, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Muy parecida a la segunda, pero usando un verbo distinto, también referido al amor.
La primera pregunta, como se ha señalado, las tres preguntas, mejor dicho, como se ha señalado, son tres porque tienen que ver con las tres negaciones de Pedro. Las negaciones de Pedro, que son un distanciamiento del amor divino, cuando Pedro deja que la oscuridad invada su corazón. El amor une, el pecado separa, el pecado divide. El amor dice sí a Dios y establece y refuerza el vínculo, el pecado hace lo contrario, le dice no a Dios, se distancia, se aparta. Y entonces ¿me amas más que estos? Esta primer pregunta de Jesús es porque Pedro había dicho, aunque todos estos te abandonen, yo no te abandonaré, cuando Jesús anuncia su próxima pasión. Yo iré contigo a la cárcel, a la muerte si es necesario. Aunque todos estos no lo hagan, así había dicho Pedro. E indudablemente habrá recordado, si hay algo que le quedó grabado en la vida de Pedro, es estas negaciones. Pero no las negaciones en sí mismas, sino las negaciones a la luz de la misericordia. Por eso Pedro vuelve, en cambio Judas no. Judas se arrepiente, nos dice el Evangelio, pero no confió en el perdón. Descubrió su propio pecado, pero no a la luz de la misericordia. Pedro descubre su propio pecado a la luz de la misericordia. Y entonces, ¿me amas más que estos? Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Primero que usa un verbo distinto, San Pedro. El verbo amar, el verbo querer. Si bien son muy semejantes, el texto griego del Nuevo Testamento son también dos verbos diferentes, muy semejantes, que representan o aluden a la amistad. Este verbo amar, el verbo fuerte que usa Jesucristo, se refiere a un amor de amistad, a un amor de caridad, un amor total, capaz de dar la vida, a un amor que proviene de Dios, de índole sobrenatural. Es este amor supremo, sublime. Y Jesús le pregunta esto, si lo ama, pero con ese tipo de amor, y más que los otros. San Pedro en su respuesta es muy humilde. No le dice que lo ama con ese verbo fuerte, intenso, sino le dice, tú sabes que te quiero. También es amistad, pero es una amistad que, siendo honesta y siendo sincera, no llega al nivel de profundidad que tiene el primer verbo. Y no dice, tú sabes que te quiero más que estos. Las negaciones le mostraron su debilidad, le hicieron ver que el amor, por más sincero que sea, si es puramente humano, puede fallar. Pedro amaba sinceramente a Cristo, pero todavía con un amor fundado en sus propias fuerzas. Y aquí lo vuelve a reconocer. Tú sabes, siempre está esa expresión en San Pedro, tú lo sabes. Tú me conoces a mí mejor que yo mismo. Pero a partir de esta experiencia de las negaciones, esta experiencia del pecado a la luz de la misericordia, solo puedo decir te quiero, es decir, mi amor es sincero, pero es limitado. Y las negaciones lo han mostrado. Ya no me creo más que los otros, por así decirlo. Y Jesucristo apacienta mis corderos. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? La segunda pregunta. La primera pregunta estaba más bien orientada a la relación con los demás. ¿Me amas más que? Y Pedro se había dado cuenta de que no lo amaba más que otros. Y aquí le pregunta, pero tú, sin relación con otros, con el amor de otros, sin ponerse en comparaciones, tú mismo, en ti mismo, en lo profundo de tu corazón, ¿me amas? Y Pedro vuelve a responder lo mismo. Sí, Señor, ¿sabes? O sea, tú lo sabes, yo del todo no lo sé. ¿Hasta qué punto? Eso lo sabes tú conoces mi corazón, que te quiero. Y otra vez usa el verbo de amistad, pero no tan perfecto como el primero. También es un reconocimiento, nuevamente un reconocimiento humilde. Pedro siempre va a usar este verbo, por el reconocimiento que tiene de su limitación, de su falla, de su debilidad, de su fragilidad.
Y Jesucristo en la tercera pregunta dice: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Acá cambió Jesucristo el verbo y esto es muy interesante porque es Jesucristo adaptándose a la pobreza del amor de Pedro. Es como si Jesucristo le dijera a él y a todos nosotros, porque este diálogo no es exclusivo de Pedro, es de nosotros también. Nos pregunta a nosotros lo mismo. Como si Jesucristo dijera: bueno, al menos me quieres, al menos hay algo en tu corazón de amor. Como si Jesús aceptara ese poco, así como había aceptado en la multiplicación de los panes, esos 5 panes, que no eran nada en comparación con la multitud que había que alimentar, pero ya era algo, a partir de lo cual Jesucristo hace el milagro. Aquí pasa algo similar. Me quieres, tú sabes todo, sabes que te quiero. Y este diálogo es importante por el final que tiene. Jesucristo le anuncia que va a morir, mártir, a San Pedro. Esto también cabe perfectamente para San Pablo, mártir también del amor de Cristo, mártir de la fe. Le dice: sígueme, la última palabra de este evangelio, que es un mandato, pero al mismo tiempo es una gracia, como si le dijera: sígueme a la pasión, muerte y resurrección, porque ahora sí puedes seguirme, porque al confesar tu amor humilde, ahora en realidad has sido bendecido con el amor más profundo. Cuando Pedro reconoce su limitación es cuando Jesucristo lo llena de este amor que ahora sí lo hace capaz de dar la vida por Cristo. Es decir, que Pedro iba reconociendo en cada pregunta su limitación, al mismo tiempo, por así decirlo, que Jesucristo lo iba colmando de ese amor que Pedro reconocía no tener. Y ahora con esta palabra de seguimiento, está poniendo en evidencia Jesús que el amor de Pedro es pleno, es total, ahora sí puede. Lo mismo pasa con San Pablo en otro mundo, en otro sentido, en otro universo, que es el que San Pablo va a evangelizar, una vida completamente distinta a la de San Pedro, pero también fundado en el mismo amor. Este es el fundamento de la obra apostólica, el fundamento del testimonio que todo cristiano debe dar. Vamos a pedirle entonces en este día a estos 2 grandes santos que iluminaron e iluminan e iluminarán siempre la vida de la Iglesia hasta el fin de los tiempos, que nos concedan esa gracia que intercedan para nosotros esa gracia del amor pleno que nos ayude a dar testimonio con toda nuestra vida de la fe que profesamos en nuestro Señor Jesucristo. Pidamos humildemente esta gracia, también por intercesión de María Santísima. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Podemos tomar asiento. Luego
conocerá la sangre de Jesús, también acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Presentamos en tu altar estas ofrendas, Señor, en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, y ya que no podemos confiar en nuestros propios méritos, concédenos la alegría de ser salvados solo por tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles San Pedro y San Pablo nos das un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel, este la extendió entre los paganos llamados a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo y coronados por un mismo martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso con los santos y los ángeles te alabamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos
que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Te pedimos, Padre, que por estos sacramentos celestiales fortalezcas a tus fieles, a quienes iluminaste con las enseñanzas de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.